confirman. Listo, Vanessa, cuando quiera. Listo. Entonces, en la pantalla ya se ve parte del informe, ¿sí? El tema es el coloquio, la importancia de la tradición oral en la población colombiana y su relación con las competencias del lenguaje y la conversación. El objetivo, pues, es la participación sobre el tema, ¿sí? Y la agenda que tenemos es la divulgación del objetivo, que lo acabo de mencionar, la presentación de los roles, la participación sobre el tema, la importancia de la tradición oral, ¿sí? La consolidación de las conclusiones y los compromisos de elaboración del informe para la entrega, ¿sí? Perfecto. Tenemos en este momento, se adicionó un cuadro donde, aunque el trabajo es grupal, ¿sí? Sí. Siempre hay ocasiones en donde no están todos los participantes, entonces por eso fue que le adicioné los participantes directamente al coloquio, ¿sí? Entonces tenemos a Robinson Giraldo, que es nuestro líder y nuestro moderador. Tenemos a Cristian Camilo Ruiz, participante, Cindy Vanessa Vergel, participante, y Rosita Delgado, que es participante. Claro. El desarrollo de la reunión, como ya se había propuesto en el foro, es una intervención de aproximadamente 5 minutos por participante, ¿sí? El objetivo de esto es, pues, alcanzar la elaboración del documento en grupo y, por supuesto, pues, tener todos una participación y aclaración de dudas sobre el tema. Uno de los temas principales es, pues, el tema es la importancia de la tradición oral, pero de acuerdo a las conversaciones de los foros, ¿sí? Habíamos quedado, o bueno, nos enfocamos a la región de cada uno. Listo. Entonces, siendo así, le doy la palabra a nuestro líder y moderador, Robinson. Listo, muchachos. Entonces, buenas noches para todos. Yo creo que Buenas noches. Buenas noches, Robinson. sería que cada uno iniciara con una presentación, su nombre completo, la ciudad donde vive y el programa en el que está inscrito en la universidad. Después de lo cual, entonces, vamos a iniciar con la participación con respecto al tema. Podría iniciar Vanessa, seguía Rosita, continuaría Cristian y finalmente yo haría mi intervención. Si finalizara la intervención de cada uno de los participantes, hay alguno de los demás que quiere hacer alguna aclaración, algún aporte o controvertir alguna cosa de la que el anterior haya dicho, simplemente pues toma la palabra y lo hace. De no ser así, entonces continúa el siguiente participante. Entonces vamos a darle la palabra a Vanessa para que por favor nos cuente qué preparó para hoy con respecto al tema pues que vamos a tratar. Listo. Entonces, pues sobre la tradición oral, me basé en la búsqueda de información para los antecedentes del folclore para la región Caribe, ¿sí? ¿Inicio con la presentación o inicio con los aportes de una vez? No, pues primero la presentación, nos contás el nombre, pues el nombre ya sabemos cuál es, pero en qué ciudad vives y el programa en el que está inscrita en la universidad. Y después de eso, entonces sí, tu participación con respecto al tema. Listo, entonces yo me llamo Vanessa Vergel, que eso es lo que ya todos conocen, tengo 30 años, vivo en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Hace 30 años exactamente. Me inscribí para el programa de ingeniería en electrónica, disculpen, ingeniería de telecomunicaciones. Ya soy tecnóloga en electrónica y telecomunicaciones desde hace rato, desde hace 7 años. Y ya lo que, digamos, necesito es profesionalizar en este momento. Eso es como lo principal. Ok. Yo creo que mejor hagamos las participaciones de una vez. Sí, claro, claro, Vanessa, esa es la idea, que cada uno haga su participación y seguido su intervención. Después entonces ya sigue
el otro con su presentación y participación y así sucesivamente. Contame, Cristian. Robinson, te quería como preguntar algo. Lo que pasa es que pues yo preparé varias cosas. Dentro de ellas está una lectura que vos publicaste, pero que yo también había hecho de por qué los paisas hablamos así. Pero tengo otra que habla sobre algo que investigué, de algo que están haciendo un pueblito en el Amazonas. Preferiblemente hablo sobre lo del pueblito del Amazonas. ¿Puedo hablar sobre las dos cosas No, no, o si querés lo puedes hacer, porque yo, pues yo leí el artículo del colombiano? del Sí. colombiano, exactamente, me pareció interesante porque está pues enfocado como al tema que estamos tratando, Ujú. pero entonces lo que yo preparé más o menos fue las manifestaciones de la tradición oral en Antioquia y la influencia que estas han tenido en nuestra cultura y nuestra tradición, ¿cierto? Ok, está Entonces bien. creo que no hay ningún problema. Bueno, Bueno, Robinson, muchas gracias. entonces, Vanessa, puede usted continuar. Ah, listo, ok. Entonces, uno de los videos, bueno, es el folclore, la tradición oral en Colombia, ¿sí? Hace parte de nuestra cultura, ¿sí? Hace parte de nuestra existencia, ¿sí? Es el que, más que todo, en el video, ¿sí? Ahí nos decía mucho lo que era el folclore caribe, ¿sí? Hablaba de los décimos, ¿sí? Que es el antecedente del folclore vallenato narrado en décimos, es decir, en 10 versos. Estos eran personas, sí, o son todavía personas porque existen en la cultura caribe, ¿sí? Son poetas naturales, ¿sí? Que narraban a nivel religioso, geográfico, histórico, amoroso, ¿sí? Todas las historias, las vivencias de lo que estaba pasando en ese momento. Eso lo hacían a nivel a capela antes de que llegara el acordeón, ¿sí? Por eso se mencionaba mucho de que los décimos hacen parte de la cultura, ¿sí? El acordeón todavía lo es, ¿ya? Pero hace parte de la cultura eh, de un folclore más autóctono del Caribe, más de la parte vallenata, más de la parte guajira, ¿sí? En este momento ya con el paso del tiempo el vallenato ha cambiado por razones comerciales, ¿sí? Ya que el compositor es una persona profesional, ya ha estado en una universidad, ha sido doctor, ontólogo, son ingenieros, ¿sí? Y no es una persona del común, ¿sí? Porque anteriormente, y pues yo no sé si ustedes han ido a un festival vallenato, No, la verdad no me gusta mucho. ¿no? No, no, no. Mi mami vive en Valledupar, ¿sí? Ah, no, no tengo nada, pero no, pues no es de mis gustos musicales, la verdad. Ok, resulta que cuando uno está en el Festival Vallenato, uno siempre ve que se van a presentar los artistas, que se van a presentar Silvestre, Peter, ¿sí? Sí, Resulta de que antes de que comience como tal el Festival Vallenato, o el mismo día que empieza el Festival Vallenato, después del el Paseo de las Piloneras, ¿sí? La feria, el desfile de las piloneras, ¿sí? Hay una noche bohemia, eso ya se los digo yo a nivel de mi experiencia, ¿sí? Sí, Y en esa noche bohemia no va el cantante de la canción, va es el compositor de la canción. excelente. vea. El compositor, ¿sí? Que presenta la canción y la toca, ¿sí? Desafinados, con el acordeón, con la guacharacha, solamente con el timbal, ¿sí? Como ellos crearon la canción en realidad, antes de que la vendieran comercialmente a alguno de los cantantes, ¿sí? O alguna casa disquera. Entonces ellos hacen eso siempre. La verdad, del Festival Vallenato, las cosas más bonitas y autóctonas que uno se puede llevar es el nacimiento de una canción, el cómo el compositor, ¿sí? La crea, por qué fue inspirado. Entonces, viendo el video de las tertulias, ¿sí? Me identifiqué mucho con ello porque efectivamente eso sucede, ¿sí? Ellos buscan
el décimo busca una rima improvisada, ¿sí? Cada decimero le coloca su tinte personal, ¿sí? Utiliza los verbos en infinitivo y en diminutivo. Representa las manifestaciones culturales de lo que está pasando en ese momento. Trae a la memoria histórica trae la memoria histórica de sus poblaciones, ¿sí? Y motiva una reflexión en torno al medio ambiente, al territorio y al desarrollo de una región, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que uno ve, aparte del folclore caribe, que no es solamente el vallenato y el decimero, es por ejemplo la parte de la leyenda donde está el hombre caimán, que hace parte mucho, por ejemplo, esto de la canción de la piragua, ¿sí? Que son muy autóctonas de la costa, ¿sí? El, la mamá agua, el moán, ¿sí? Todo eso hace parte de nuestra región, de nuestra sangre, de nuestras tradiciones, no solamente a nivel de cómo hablamos, sino también a nivel de cómo lo volvemos a transmitir y replicar para que nuestras futuras generaciones no la pierdan. Entonces de ahí ya se crean las estrategias para poder enseñar cada una de esas tradiciones. Ok. Yo creo que hasta ahí va mi aporte. Creo que me he pasado de tiempo. No, No, muy bien. no importa, Vanessa. Muy bien. Si de pronto alguno tiene algo que agregar, algo que decir respecto a lo que acaba de decir Vanessa, entonces tiene la palabra. Bueno, no. Eh, Yo en cierta ocasión leí que la gente de la costa Caribe, en especial la gente de Santa Marta, son las personas que mejor interpretan o que mejor hablan el español, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues también como meterle a esa parte de la costa Caribe que está hablando la compañera. Muy bien, Cristian. Rosa. Listo, compañero. Compañero, mi nombre es Rosa Marlene Delgado. Estoy escrita a la tecnología de alimentos. Estoy cursando primer semestre en la ciudad de Pasto, en la ciudad de Pasto. Tengo 40 años. Creo que soy la más grande de todos. No digas eso, no digas eso. Eso, compañeros. Bueno, me parece tu participación muy interesante. Creo que tú lo dijiste todo, lo del video. Es una, o sea, me parece interesante, muy enriquecedora tu parte. Bueno, para mí la definición como tradición oral es la forma de transmitir desde tiempos anteriores, ¿no? La escritura y la cultura de experiencias y tradiciones en una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Pues yo leí y, o sea, sobre lo basado en Pasto, que dice que es una, o sea, es una, una escénica de Pasto de la Guagua y los grupos aliados en la escena como Fundación La Rubiela, que se hace teatro, Trauner, teatro es, o sea, es el estudio en la Universidad de Nariño. Recorren los escenarios de diversos municipios de Nariño, llevando la tradición oral, como poesía, cuentos de Rafael Pombo, literatura colombiana, actores nariñenses, humor, títeres, historias para públicos infantiles y familiares. O sea, me parece que es como, o sea, lo más básico de aquí de Nariño. En, en cuestión de la cultura oral es una tradición que se transmite oralmente en unas generaciones y otras y otros y mensajes a los testimonios son como o sea, las canciones pueden tomar de forma por ejemplos y cuentos populares, refranes, romances, canciones, cantos como adivinanzas también y todo eso. Sobre lo, bueno, pasando ya a lo de la tertulia del video que miramos, como dijo la compañera, es algo que es muy, o sea, que es todo de lo que tiene que ver con lo vallenato, con todas las cosas,
de lo, de lo, de la cultura caribeña más que todo, que son los aportes ahí que están muy claros también. Compañero, no sé si ahí o tienen alguna pregunta o algo. No, Rosa, Yo no, por mi parte no, creo que está bien todo. ¿Sí? Sí, sí, señorita. Listos, compañeros, entonces le Muy cedo bien. la palabra al compañero Cristian. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Camilo Ruiz. Buenas noches. Vivo en la ciudad de Bello, Antioquia. Eh, Estudio tecnología en logística industrial. Estoy en el segundo semestre. Y bueno, ya pues como mis aportes, primero empiezo pues como que entiendo por tradición oral. Es como la forma en la que las culturas pasan de generación en generación, sus historias, acontecimientos, los relatos típicos de su región, sus culturas o formas de vivir. Se puede hablar de un simple pueblo, una vereda, una ciudad, un país, o incluso hasta hay historias de este tipo y tradiciones de todo un continente. Se puede expresar en manifestaciones artísticas, religiosas o de manera literaria. Leyendo pues los escritos pues de esta primera unidad, cae uno en cuenta de algo que es suficientemente importante y que no valoramos, y es el saber hablar, el gran paso que dio la humanidad al poder empezar a comunicarse, porque antes de eso no existía la manera de identificar las cosas o de hablar una historia o de contar algo pasado, presente o futuro, como quiera, ¿cierto? Y se pone uno a pensar cómo es la comunicación de uno con un bebé. Es demasiado complicada porque ellos no saben hablar, entonces no saben cómo comunicar las cosas que tienen que hacer o que necesitan, sus necesidades o lo que quieren expresar. Entonces, por ese lado, como valorar mucho ese gran paso que dio la humanidad. Lamentablemente por temas mismos de la evolución, o a veces piensa uno que hasta la involución, se van perdiendo esas culturas orables, esa buena habla, las historias de antaño que le contaban pues los abuelos a los que tuvieron la fortuna de compartir con sus abuelos. Y lo que decía también, esos eslabones que habían, que unían, cada vez se van volviendo más débiles. Eh, Nuestras culturas van cogiendo modismos que son simplemente pues las palabras de la jerga popular que se inventan pues como parcero o llavería, pues palabras así. O la costumbre que tenemos los colombianos o que se pueden tener en muchas partes del mundo de hablar en extranjerismos, de ponerle ciertas, a ciertas cosas nombres en otro idioma, háblese inglés, francés, portugués, ¿cierto? Entonces eso también va haciendo que se pierda esa tradición oral. Eh, Investigando pues como sobre todo lo de la tradición oral, me llamó mucho la atención algo que está haciendo un pueblito llamado Macedonia, que queda a 3 horas de la capital del Amazonas, que es Leticia, solamente se llega por chalupa. En ese pueblito, un profesor llamado Juan Pablo Pineda Cayetano, de una institución que se llama Francisco Orellana, está empleando con las TICs, pues, las tecnologías de la comunicación, una actividad que se llama Aprendiendo a producir textos a través de cuentos, mitos y leyendas con las TICs. Él dice que los motiva el rescate de la lengua, la identidad, el conocimiento del niño con el mundo de la informática, ya que cada uno integrará sus vivencias, sus mitos, sus anécdotas, las leyendas de las etnias, porque es un pueblo en el que conviven 5 etnias diferentes. Y ellos dicen, no podemos aislar a los niños de lo que son los avances tecnológicos, el manejo pues de una tablet, de un computador y todo lo que les va a traer eso con lo que es la globalización por medio del Internet. Pero queremos que ellos por medio de esas TICs narren sus vivencias y no se pierda esas tradiciones que tienen sus pueblos, ¿cierto? El proyecto persigue una clara idea, que es vivir del rescate de la identidad cultural de las etnias, ya que la generación de estos tiempos está siendo muy golpeada por el mundo de la aculturación.
pues el mestizaje está llegando a las comunidades indígenas del Bajo Amazonas. A ellos les preocupa que ya comunidades que eran tan cerradas, tenían sus etnias, tenían sus culturas, ya les esté ingresando pues el mestizaje, pues que es la combinación de razas, entonces se va perdiendo pues como toda esa idiosincrasia y sus leyendas y su tradición oral en sí, pues que es lo que ellos hablan, ¿cierto? A él lo mueve ese amor a su etnia, a su pueblo, que él se sentaba en su pueblo, había muy buenos relatores, historiadores y redactores con su entorno, eh, y quiere que pues que sus jóvenes, que los jóvenes de su aldea busquen y esas tradiciones no se mueran pues y esa tradición oral eh, siga pues como viviendo en el tiempo y encadenada pues como a las nuevas tecnologías. No sé si hasta el momento alguien tendrá algo que acotar o alguna pregunta o algo. Parece excelente. Bueno, y sobre el tema pues que dije ahora pues que también el compañero Robinson había investigado de que es muy interesante por qué los paisas hablamos así, que pues no sé, en muchas partes de Colombia les llama la atención los paisas y nos dicen pues que somos culebreros y que vendemos lo que sea pues y eso pues, pero Eso sí es verdad. no. Negocian con un pastuso para que vean lo que es un buen negociante. Ah, Ay, sí. María. Ro- Bueno, entonces, investigando, pues, te decía pues que algo que no es nuevo pues para nosotros los de Antioquia, los que de pronto nos gusta leer, que nuestra idiosincrasia y nuestra forma de hablar viene mucho de los españoles, pero eso sí es nuevo, que era principalmente las regiones Vasca, Cataluña y Aragonesa. Que fueron las personas como que tuvieron la valentía de ingresar a estas tierras antioqueñas que eran en sus tiempos y aún ahora eh, montañas muy agrestes, caminos muy agresivos, pues cierto. Entonces, decía uno, pues, de una persona, pues, una persona que sabe del tema, que en los libros, por ejemplo, de Tomás Carrasquilla se encontraban palabras muy de la jerga, muy de la idiosincrasia y del idioma de las zonas de Castilla y Aragón, pues, eh, y que las utilizaban los paisas de antaño. ¿Qué pasaba? Como los paisas vivían tan alejados unos de otros, los caminos por trocha eran muy largos, ellos dentro de su salir, pues, a caminar, eh, tenían que contar relatos como para no aburrirse y de ahí nació su inventiva, su manera de hablar y de inventar, ¿cierto? Otra cosa pues que también nos dicen pues a los antioqueños es que somos pues muy exagerados, que para nosotros todo es monumental, que todo es exagerado pues y es verdad, nosotros paisas pues todo lo pequeñito lo volvemos pues una cosa inmensa pues, ¿cierto? Y que lamentablemente pues lo mismo, por los cambios tecnológicos, los cambios de cultura se van perdiendo pues como muchas de estas tradiciones orales. Lo que también influyó mucho fue la llegada de la cultura del narcotráfico lamentablemente a esta tierra y los jóvenes empezaron a implementar otras maneras de hablar y se han ido perdiendo pues como mucho esa manera de hablar que tenían o que tenemos o que teníamos los antioqueños. Bueno, no sé, esos eran mis aportes. Bueno, Eh, Cristian, muchas gracias. Mm, Compañero Cristian, muchas gracias. Está muy excelente, excelente ese aporte. No, muchas gracias a ustedes por escuchar. Mm, Bueno, entonces continúo yo con mi aporte. Mi nombre es Robinson Giraldo Jiménez. Yo vivo en el corregimiento del Jordán, en el municipio de San Carlos. Eso queda al oriente del departamento de Antioquia. No sé si de pronto Cristian, que conoce más la zona, tenga más o menos la ubicación geográfica. Eh, Sí, Robinson, porque mi esposa es de San Rafael, entonces son bueno, casi que vecinos. exacto, sí, somos vecinos. Estoy inscrito también en tecnología en logística industrial. Estoy ya en el segundo semestre. Ujú, Yo quería iniciar mi aporte, mi participación con un fragmento de un cuento de un autor que mencionaba en Cristian ahorita, que era un autor costumbrista, Tomás Carrasquilla, y un cuento muy particular, muy costumbrista, muy antioqueño, que se llama La diestra de Dios Padre. ujú. Entonces voy a leer así como el primer parrafito del cuento, como a manera de introducción. El cuento, como ya dije, se llama La diestra de Dios Padre. Inicia así. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta.
Vivía en un pajarate muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuera de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos. Se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres, y por eso era que estaba en la pura inopia. Y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganás, hombre de Dios?, le decía la hermana, con trabajar como un macho si todo lo que conseguís lo botás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Casate, hombre, casate para que tengas hijos a quien mantener. Cállate la boca, hermanita, y no digas disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. Tus prójimos será por tanto que te lo agradecen, será por tanto que a vos te han dado. Ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limoneros que socorres. Bien podías comprarte una muda y comprármela yo, que harto la necesitamos. O tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te afanás por lo tuyo. Tenés sangre de gusano. No sé si de pronto alguno de ustedes ha leído el cuento completo. Lo traigo a colación precisamente por lo que mencionaba Cristian ahorita, que la forma en que nosotros hablamos, la forma en que los paisas nos expresamos, o el acento que utilizamos al hablar, es una herencia que nos han venido transmitiendo de generación en generación. Y no es una cosa exclusiva de los paisas, en cada región tienen su acento y ese acento no se transmite con la escritura, ese acento se transmite de viva voz, hablando, ¿cierto? Y escuchando. Entonces, mencionaba yo que las manifestaciones de la tradición oral en el departamento, o las más representativas, son precisamente las que ahorita mencionaba Cristian, la exageración al hablar, los cuentos de este tipo, cuentos costumbristas, y ese tipo de expresiones se fueron formando en esas correrías que hacían en las montañas, y entonces en Antioquia tiene mucha, o se rememora mucho a los arrieros, que eran los que transportaban las cargas a lomo de mula, y entonces ellos estaban semanas y meses fuera de las casas, lejos de la familia, y cuando volvían, entonces se referían a esas correrías, a esas trayectorias, a modo de cuento, y entonces para que la historia fuera mejor, o para crear más expectativa, entonces exageraban todo, o exagerábamos, porque eso se nos aunque ya en menor cantidad se nos va impregnando, pues a medida que escuchamos hablar a nuestros abuelos, y yo tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con mi abuela. Entonces todo eso lo exageramos. Otra de las expresiones artísticas y que es muy representativa de los paisas es la trova. Yo no sé si ustedes, los que no son paisas, han escuchado de pronto en el marco de las fiestas de las flores, de la Feria de las Flores, la, ¿cómo se llama? El Festival de la Trova, ¿cierto? Ajá, Rey de Reyes de la Trova. Exactamente. Entonces, la trova es una manifestación de esa tradición. Era también una forma de sentarse con los amigos y en lugar de hablar, entonces lo que hacían era que se retaban por medio de trovas. ¿Y qué decían en las trovas? Se burlaban de los demás, se hacían chistes, se estregaban en la cara, como decimos, los defectos, o inclusive contaban historias y vivencias de esas cosas que ellos vivían a diario. La trova no sé, pienso que uno de los más importantes legados de la tradición oral que todavía se conserva, y hay muchos, inclusive en el departamento hay escuelas de trovas y enseñan a los niños a trovar, como mencionaba el señor del video, hablando de la décima, que él enseñaba la décima y enseñaba cómo se elaboraba una décima adecuadamente. Entonces en Antioquia también se hace, pero con la trova, y es una forma transmitir esos conocimientos de generación en generación, sin que esto se vaya perdiendo. Como les digo, entonces para la conversación y para la forma de comunicarnos,